Yo he vivido en el mismo lugar ya mi vida entera. Buenos días. Buenos días. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Buenos días, un gusto saludarlos. Espero que hayan tenido un bonito Buen fin día, de profesor. semana. Pues ya semana número 3 de la unidad 4. Imagínense qué rápido se está yendo el tiempo, se está yendo supremamente rápido. Ya solo pues la última semana de agosto, septiembre, ¿verdad? Que septiembre pues vamos a tener por ahí un día de descanso. No es como los años anteriores que por la feria teníamos una semana, ¿verdad? Pero este año no, porque evidentemente no hay ninguna actividad. Vamos a tener un día de descanso y primera semana de octubre ya los exámenes finales de unidad número 4 para todos, excepto para los chicos de quinto batch dibujo, que ellos sí terminan Profe, antes, ¿verdad? Dígame. disculpe una pregunta. ¿Las prácticas para las carreras se van a realizar o se va a tener que realizar algún trabajo o no se va a hacer nada? Pues no, de que va a haber algo, va a haber algo. No se sabe qué todavía. Todavía hay información pendiente, porfa, todavía. Me imagino que ya esta semana les estarán diciendo. Muy bien, profe, gracias. Ujú. A los de quinto batch compu, por favor, una información bastante prioritaria. No sé si ya vieron que al correo del Mineduc ya les llegó un correo de activación del código de la prueba T1 de matemáticas, ¿verdad? Por favor, entonces, si no ha visto su correo del Mineduc, revíselo. Le hablo solo a las personas de quinto batch dibujo. Por favor, si no ha visto su correo del Mineduc, revíselo porque hoy entró un correo bastante importante. Revíselo, obviamente no ahorita, ¿verdad? Porque está en clase, sino que en la tardecita revise su correo del Mineduc porque ya le cayó un correo bastante importante. Muy bien, vamos a iniciar rapidito. Vamos, ya vimos energía, trabajo, energía y potencia, ¿verdad? Ya vimos, entonces vamos con nuestro nuevo tema. Vamos a empezar a ver un tema muy importante que se llama leyes de Newton. Leyes de Newton. Por favor, lo que yo voy a escribir en mi pantallita, usted lo escribe en su cuadernito. Lo que voy a escribir en mi pizarrita, usted lo escribe en su cuadernito, por favor. Leyes de Newton. Vamos a escribir acá. Bien, ahí está. Dice, el científico inglés Isaac Newton dedujo tres leyes que describen el movimiento de la mayoría de las partículas, ¿verdad? El movimiento de la mayoría de partículas. Dichas leyes son aceptadas y utilizadas en la actualidad para describir y predecir el movimiento de partículas y objetos.
Y aunque se han descubierto partículas físicas que no obedecen estas leyes, aún aplican para la mayoría de materia, ¿verdad? Entonces, como dice el científico inglés Isaac Newton es el de la leyenda, ¿verdad? Que él estaba un día bajo un árbol y escribiendo y le cayó una manzana. Le cayó una manzana en la cabeza, entonces él se puso a pensar por qué la manzana le había caído en la cabeza, por qué no había caído a su par, por qué no había caído más lejos, sino que por qué precisamente le había caído en la cabeza. Entonces, a partir de esa reflexión de cómo es que una manzana puede caer al suelo, él pues empezó a estudiar el movimiento y dedujo estas tres leyes del movimiento, ¿verdad? Las leyes del movimiento de Newton, que como dice lo que acabamos de escribir, son utilizadas para describir y predecir el movimiento de una partícula. Actualmente se han descubierto partículas muy pequeñas. Ya sabemos que hace 10 o 15 años se creía que el átomo se dividía en tres partes, neutrón, electrón y protón, ¿verdad? Ahora sabemos que hay más partes, neutrinos, bosón de Higgs, otro montón de partículas mucho más pequeñas que conforman el átomo, ¿verdad? Estas partículas, pues, se ha teorizado, se está estudiando que no siguen estas leyes de Newton, que estas leyes de Newton no aplican para estas nuevas partículas que se han descubierto, pero todavía son estudios. Las leyes de Newton aún son utilizadas y aceptadas porque aún describen con certeza el movimiento de una partícula física. Muy bien, vamos a iniciar con la primera, ¿verdad? Primera ley de Newton. Primera ley de Newton dice que un objeto conservará su estado de reposo o movimiento dice, un objeto conservará su estado de reposo o movimiento a no ser que una fuerza externa lo obligue a cambiar su estado. Esa es la primera ley de Newton. Copiémosla, por favor. Dice, un objeto conservará su estado de reposo o movimiento a no ser que una fuerza externa lo obligue a cambiar de estado, ¿verdad? Lo que se resume en que un objeto permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa lo detenga. O un movimiento permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa lo mueva, ¿verdad? Esa es la primera ley de Newton, ley de conservación del movimiento. Un objeto conserva su movimiento hasta que una fuerza externa lo cambie. Recuerde que un objeto en reposo también está en movimiento. ¿Cuál es su movimiento? Cero, ¿verdad? Es su movimiento cero, ¿verdad? Entonces, un objeto se llama ley de conservación del movimiento. Un objeto conservará su movimiento a menos que una fuerza externa lo cambie. Muy bien, vamos con la segunda ley de Newton, rapidito. Aquí vamos a poner segunda ley de Newton. Newton con W. Y la segunda ley de Newton nos dice, esta ya la sabemos, pero no, bueno, ya sabíamos la fórmula, pero no sabíamos que era parte de una de las leyes de Newton. Ahí está la segunda ley de Newton. Dice, la fuerza, la fuerza es el resultado del producto entre la masa del objeto y la aceleración que, ahí está, la masa del objeto
y la aceleración que experimenta. Y la aceleración que experimenta. Entonces resume en algo que ya conocíamos, pero que lo vamos a repetir. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí está. Esa es la segunda ley de Newton. Esa ya la conocíamos. Solo que no sabíamos que era una ley de Newton, ¿verdad? Dice la segunda ley de Newton, la fuerza es el resultado del producto. Producto ya saben que es una multiplicación. Cuando nos dicen producto es el resultado de una multiplicación entre la masa del objeto y la aceleración que experimenta. Fuerza es igual masa por aceleración. Esto ya lo sabíamos, mire, es la fórmula de fuerza, solo que ahora nos describe que es la segunda ley de Newton. Eso ya lo sabíamos, solo que ahora sabemos que además esta fórmula es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Copiamos, por favor, copiamos porque voy a bajar para escribir la tercera ley de Newton. Copiamos, por favor. Dice, profe, ¿qué pasaría si una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? Ah, esa es una de las preguntas más comunes, ¿verdad? Una de las preguntas de Internet más comunes. Es una paradoja, ¿verdad? Eso es una paradoja. Se llaman paradojas y simplemente el hecho de una paradoja es que no pueden existir. El hecho de que exista A impide que exista B. No pueden existir A y B en el mismo universo. Si existe una fuerza imparable, obviamente no puede existir un objeto inamovible. Y al revés, si existe un objeto inamovible, no puede existir una fuerza imparable. El hecho de que exista A impide que exista B en el mismo universo. Se llaman paradojas, ¿verdad? No tienen sentido las preguntas, o no es que no tengan sentido, sino que son preguntas capciosas, ¿verdad? Son preguntas capciosas que no tienen solución. ¿Por qué? El hecho de que exista A, la fuerza inamovible, impide que exista B, la fuerza imparable. La existencia de A impide la existencia de B. Entonces, no es posible, ¿verdad? Ahí está, copiado, por favor, un segundito para copiar. Permítame un momento. Copie y ahorita regreso.
¿Está? Ay, perdonen, solo que tenía que atender una situación. Muy bien, ahora sí, ¿puedo bajar? ¿Alguien que requiera más tiempo? ¿Alguien que quiera más tiempo? ¿No? ¿Nadie? Ok. Vamos con la tercera ley de Newton. Aquí vamos a tercera. Tercera ley de Newton. Dice, esta es muy conocida, ley es muy conocida, dice, se le llama también principio de acción y reacción. Y dice que para toda acción, perdón, para toda fuerza corresponde otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿verdad? Esa es la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esa es bastante conocida. Se le llama también principio de acción y reacción y dice que para toda fuerza corresponde otra fuerza de igual magnitud, o sea, de igual valor, pero en sentido contrario. ¿Verdad? Esa es la tercera ley de Newton. El principio de acción y reacción. Para toda fuerza existe una fuerza igual, pero en sentido contrario. ¿Verdad? Es lo que pasa cuando intentamos empujar una pared. Intenta empujar una pared y usted es el que se va a ir para atrás porque sus brazos están haciendo una fuerza para adelante. Entonces, como dice este principio, para toda acción, usted está haciendo la fuerza hacia adelante, existe una reacción igual, pero en sentido contrario. Por eso, usted va a ir empujado para atrás. Ponga sus pies juntos a unos 30 centímetros de la pared y empuje la pared. Usted es el que se va a ir para atrás, ¿verdad? Sus brazos están haciendo fuerza hacia adelante. Entonces, como dice esta ley de Newton, para toda fuerza existe una fuerza igual, pero en sentido contrario. Sus brazos están haciendo fuerza para adelante, como no puede mover la pared, entonces la fuerza de reacción lo va a empujar a usted para atrás. Intente hacer ese experimento. Ponga los pies juntos, ¿verdad? Póngase a unos 30 centímetros de la pared e intente empujar su pared. Va a ver que el que se va a ir para atrás es usted. ¿Por qué? Porque sus brazos están haciendo fuerza hacia adelante. Como no puede mover la pared, entonces la reacción es una fuerza igual, pero en sentido contrario. O sea, lo va a empujar a usted para atrás. Ahí está. Esas son las tres leyes de Newton que describen el movimiento de cualquier partícula. Por favor, copiamos un segundito para copiar y ahorita pasamos a las aplicaciones. Un segundito para copiar, por favor, y vamos a pasar a las aplicaciones de leyes de Newton. Vamos a pasar a las aplicaciones de leyes de Newton. ¿Puedo bajar? ¿Alguien que desee más tiempo para copiar? Profe, solo con que no tape la tercera ley. Ok, dele, no tenga pena. Dele un minutito, no tenga pena. Trabajemos, por favor, trabajemos. Copiemos, por favor, copiemos. Porfa, no le tome captura, yo le doy tiempo para que copie. No le tome captura porque ya le expliqué que eso de las capturas, yo sé que es una mentira. Nadie revisa sus capturas y después la pasa a su cuaderno, nadie lo hace. ¿Verdad? Es mentira. Ahí dejan las capturas en su galería, que se estén ahí y jamás nadie nunca las revisa. Por favor, entonces, le suplico, no
tome captura, yo le estoy dando espacio para que lo haga. Ahora sí me puedo mover. Ya, profe, muchas gracias. Ya, ok, vamos a seguir copiando algo de teoría. Estamos en teoría porque es bastante importante la teoría, ¿verdad? Es importante la teoría para ya pasar a los ejercicios. Entonces vamos a escribir aquí principios importantes. Principios importantes que debemos aplicar y recordar. Número 1, debemos recordar que el peso también es una fuerza, ¿verdad? El peso es una fuerza. El peso también es una fuerza. El peso, vamos a poner aquí entre paréntesis W. Se recuerda que peso se denota con la letra W porque en inglés es weights, ¿verdad? Entonces por eso es W. El peso W también es una fuerza, coma, también se mide en newtons o pounds. También se mide en newtons o pounds y tiene la fórmula, los puntos, peso. Esa fórmula ya la tenemos, pero la vamos a recordar. Peso es igual a masa por gravedad. Si usted se fija, hay gravedad con G minúscula. Es la misma fórmula que la fuerza. Mire, mire, aquí la tengo, la voy a subir para que lo comprobemos, que lo veamos. Mire, es la misma fórmula. Fuerza es masa por aceleración, peso es masa por gravedad. Recuerde que en el movimiento vertical sustituimos aceleración por gravedad. Entonces hablamos de fuerza cuando estamos en el movimiento horizontal, cuando es empujar algo, cuando es arrastrar algo, hablamos de fuerza. Pero cuando estamos en el movimiento vertical, hablamos de peso. Son sinónimos, solo que cada uno representa un eje diferente. Fuerza representa cuando estamos empujando algo sobre el eje X, recuerde, sobre el eje horizontal. Eso es fuerza, porque involucra aceleración. Pero como cuando estamos en movimiento vertical, la aceleración se cambia por gravedad y la fuerza se cambia por peso, ¿verdad? Entonces son sinónimos. Fuerza es cuando trabajamos eje X, peso es cuando trabajamos eje Y. Tienen la misma fórmula y se miden igual, por eso aquí nuestro primer principio dice, el peso W también es una fuerza. También se mide en newtons o pounds, depende la medida que estemos utilizando, y tiene la fórmula, peso es masa por gravedad. Si se da cuenta, es la misma que fuerza, mire, masa por aceleración, solo lo único que cambia es que sustituimos gravedad por aceleración, porque estamos hablando de movimiento vertical, ¿verdad? Aquí vamos a complementar, voy a subir. Ahí está. El peso, perdón, ya que el peso es una fuerza, se representa vectorialmente como una flecha siempre dirigida hacia abajo. Ahí está. Ya que el peso es una fuerza, se representa vectorialmente como una flecha siempre dirigida hacia abajo, ¿verdad? Ya que el peso es una fuerza, se representa vectorialmente como una flecha siempre dirigida hacia abajo. El peso siempre va dirigido hacia abajo, ¿verdad? El peso es, pues ya dijimos, una fuerza natural que arrastra a los objetos hacia abajo. Entonces, el peso se dibuja siempre como una flechita para abajo. Número 2, principio número 2. La fuerza normal. Está en la fuerza normal. Y vamos a escribir que es la fuerza de reacción de las superficies
ante el peso de los objetos. Esta siempre es perpendicular a la superficie donde se apoya el objeto. Ahí está, fuerza normal, ¿verdad? Dice, es nuestro segundo principio, la fuerza normal es la fuerza de reacción de las superficies ante el peso de los objetos. Esta siempre es perpendicular a la superficie donde se apoya el objeto. Según la tercera ley de Newton, para toda fuerza hay una fuerza igual en dirección contraria, ¿verdad? Eso se le llama reacción. Para toda fuerza hay una fuerza igual, solo que en dirección contraria. Entonces, si el peso es una fuerza, ¿verdad? Aquí tenemos un objeto. Si el peso es una fuerza, ya dijimos que el peso siempre va hacia abajo. El peso es una fuerza. Debe haber una reacción, porque la tercera ley de Newton nos indica eso. Si esto es el peso, debe haber una reacción hacia el peso, debe haber una fuerza que reaccione hacia el peso, porque eso nos indica la tercera ley de Newton. Y efectivamente, esa fuerza que reacciona al peso se llama fuerza normal. Tiene el mismo valor que el peso, solo que tiene la dirección contraria, ¿verdad? Esa fuerza se llama fuerza normal. N. ¿Verdad? Fuerza normal N. Esa flechita para arriba se llama normal. Y aquí vamos a poner que W es igual que N. Mire, peso es igual que normal. ¿Verdad? Esto respetando la tercera ley de Newton. Para toda fuerza hay una fuerza igual, pero en dirección contraria. Quiere decir que para la fuerza peso tiene que haber una fuerza igual, pero en dirección contraria. Correcto. Esa fuerza igual en dirección contraria se llama normal. Mire, se llama normal. Es la reacción del peso. Todos los objetos que tengan un peso tienen también una fuerza normal. Ay, gracias. Por eso aprendan mecanografía, porque si no después escriben mal. La fuerza normal, ahí está. Entonces, todos los objetos que tengan peso también van a tener fuerza normal. Es la reacción de la superficie, en este caso el suelo, ¿verdad? Es la superficie que produce una reacción. Respetando la tercera ley de Newton. Para toda fuerza hay una fuerza igual, solo que en dirección opuesta. Por eso aquí puse, mire, W es igual a N. Peso es igual a normal. Es la misma fuerza, solo que en dirección contraria. Según la tercera ley de Newton, esto está correcto. Muy bien, copiamos, por favor. Un minutito para copiar y ahorita continuamos. Un segundito para copiar y ahorita continuamos. Un segundito para copiar y ahorita continuamos. Ahí está, ¿puedo bajar? ¿Alguien que desee más tiempo? ¿Alguien que desee más tiempo? No, profe. Ok, vamos a bajar. Aquí seguimos en este mismo principio, solo que vamos a poner otra situación. Imaginemos que ahora la superficie está inclinada, ¿verdad? Aquí tenemos la misma cajita del ejemplo anterior, solo que ahora la superficie donde se encuentra está inclinada, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a bajar acá. En este caso, el peso, como siempre, el peso nunca cambia, el peso siempre se dirige hacia abajo. Aquí va a estar peso. El peso siempre va dirigido hacia abajo, siempre.
Aquí tenemos la fuerza para abajo es W, es el peso, ya sabe. Siempre el peso es una fuerza que se dirige hacia abajo. Ahora la normal, como dice lo que acabamos de escribir, ya no va a ir para arriba, sino que la normal va a ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? Perpendicular quiere decir que forma una cruz con la superficie. La superficie es esta, mire. Entonces, para formar una cruz, la normal tiene que estar inclinada. La fuerza normal tiene que estar inclinada, mire. Aquí está. Esa sería la fuerza normal. Note la diferencia. Note la diferencia. Profe, pero no que es igual en sentido contrario. Sí, pero en este caso, por la superficie inclinada, la normal se va a separar en dos partes. Mire. Aquí vamos a poner. Y aquí vamos a poner también. Ahorita vamos a explicar bien qué son todas esas flechas. Ahí está, mire. Ya que la superficie está inclinada, la normal se va a separar en dos partes. Una normal en Y, ya sabe que el eje Y es vertical, y una normal en X. Mire, esto pasa cuando la superficie está inclinada. Vea, la normal se separa en dos partes. Una normal X, perdón, una normal Y para arriba y una normal X para un lado. ¿Verdad? Ahí está. Lo que pasa que este fenómeno se produce ya que la superficie está inclinada. Aquí voy a separarlo para que no nos confundamos. Ahí está más o menos, ahí mi línea toda torcida, pero ahí está. Ahí se entiende la separación. Muy bien, entonces repetía, ya que la superficie está inclinada y ya que dice lo que acabamos de escribir que la normal debe estar perpendicular. Perpendicular le explico que es hacer una cruz con la superficie. Entonces, la normal tiene que estar inclinada, mire. Va a producir una normal en Y, que es esta azul, y una normal en X, que es esta verde. Ya sabe, pues, y si no se acuerda, más adelante vamos a recordar cómo separar vectores. Entonces aquí vamos a escribir que N es normal, NY es normal en el eje Y. Vamos a escribir también que NX es normal en el eje X. Y por último que W es peso. Ahí está, todos los datos que hemos colocado. W que es peso. Ahí está, copiamos por favor. Repito, este fenómeno solo se produce cuando la superficie está inclinada. Cuando la superficie está recta, como aquí en el ejemplo número 1, como en la gráfica número 1, no importa, ¿verdad? Porque normal y peso si van hacia direcciones opuestas. Entonces, es tan sencillo como peso es igual a normal. Aquí por lógica, ¿quién es igual que el peso? ¿Peso a quién es igual? A la fuerza normal. Pero no a la normal. ¿A quién normal? Peso y normal no son iguales, vean, las flechas no son iguales. ¿Peso con quién va a ser igual? ¿Peso con quién va a ser igual? Ustedes pueden deducirlo, vamos, vamos, yo estoy seguro que se puede. Fuerza normal N. Con la normal en Y, ¿verdad? Exactamente, peso es igual a normal en Y. Miren, ahí está. Peso va a ser igual a normal en Y. Exactamente, gracias, Janelli. Normal en Y. Mire, ahí está. Peso va a ser igual a normal en Y. Entonces quiero que lo note. Note, hay dos diferencias y esto es muy útil porque vamos a llevar muchos ejercicios así. Note, cuando la superficie está recta, el peso y la normal son iguales, mire. Peso va para abajo, normal va para arriba. Ahí estamos todo bien. Mire, peso es igual a normal. Pero cuando la superficie está inclinada, vea, la normal también se inclina. Entonces la que es igual al peso es la parte normal Y, mire. Vea, por eso aquí escribimos W es igual a normal en Y. Vea. Entonces quiero que tome muy en cuenta esto y esto, por favor, tómelo, cópielo. Esto sí es muy importante porque ahí se va a dar cuenta que hay un montón de ejercicios así. Por favor, copiemos. Copiemos, copiemos.
disculpe, ¿y en qué caso va a ser normal, perdón, peso igual al normal en el eje X? ¿En ninguno? Ah, muy En bien, perfecto. ninguno. La normal en X ya vamos a ver para qué nos sirve, pero más adelante. Tiene razón, tiene una utilidad la normal en X, pero en general, peso y normal en Y son los que más nos son útiles. Muy bien, profe, gracias. Ujú. Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana. Si no tenemos, bueno, pues ya hemos avanzado bastante. Mañana vamos a avanzar con ya ejercicios de esto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Nos escuchamos el día de mañana. Cuídense, pasen bonita tarde. Gracias, profe. Feliz Cuídense, día. nos vemos, nos vemos. Hace buen día, profe. Cuídense, 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 nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Cuídense.